¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, mano? Sorpréndeme, güey. Esta semana vamos a regresar a la criptozoología. De lujo, güey. No, esta semana te voy a contar unas historias acerca del patota, de Pie Grande. Acerca de Pie Grande, al fin ya llegó ese capítulo. Yo la verdad sí lo estaba esperando, porque me llama mucho la atención el mito del patota, güey, ¿no? Sí. Sobre todo las increíbles similitudes que existen con otras culturas y todo ese pedo. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo los gabachos hablan del patota, ¿no? Así es. Todos los avistamientos, que unos son falsos, que unos son verdaderos, que los que son falsos resulta que sí son verdaderos y los verdaderos... O sea, hay un desmadre con patota. De hecho, ¿es el integrante de Blink-182 que también está tratando de cazar al patota o solo se mete en ovnis? No, es Tom DeLonge el que también ha sacado varios videos que aparentemente son reales. Sí, pero... Son los videos, esos videos normalmente los encuentras en TikTok. Ajá. Es un poco difícil de conseguir, ahí se los vamos a poner en el grupo. Ajá. Pero en esos videos son los que se ve a Pie Grande, escondido en la maleza. En la maleza, no sé si los has visto. Sí, yo recuerdo uno. Me costó mucho trabajo verlo porque nada más se ve la cara del patota, ¿no? Sí, se ven como que las ramas. Y se ve que el güey está como tirado o agachado, ¿no? Y nada más se ve como que el rostro y hasta se ve que como que parpadea o algo así. Pero no me quedaba muy claro si era Tom DeLonge o era otro güey, pero es Sí, son varias personas, pero por ejemplo uno de los más importantes es Tom DeLonge y el video que él presenta varios, porque por ejemplo hay uno en el que se ven todas las características de un gorila. Sí. O sea, la fotografía se ve un gorila, lo cual es imposible en las montañas rocallosas de Estados Unidos. Exactamente. Entonces es imposible o muy poco probable. ¿No? Es que, güey. No, porque incluso las descripciones que da este cabrón de la criatura que tomó fotografías, él asegura que es imposible que sea un oso. Esa madre era o Pie Grande o un gorila. Dice, pero okay. ¿De dónde sacas al gorila? Y sobre todo, ¿un gorila sobreviviría en ese tipo de ambientes? Yo no creo, güey. Yo creo que realmente se moriría de hambre o otro animal lo depredaría, güey. Incluyendo osos, güey. Que osos sí hay. Sí, ¿no? Es que, por ejemplo, un gorila es una bestia increíble, encabronada. Ajá. Pero son uno solo habitando ahí. Ajá, pues exactamente. Es lo complicado, güey, y es lo que a mí como que me falla ese pedo cuando dicen que puede ser cualquier otro animal, ¿no, güey? Pero bueno, entonces sí es el vocalista de Blink-182, el que está investigando, porque yo sí recuerdo muy bien que cuando se termina la banda, Blink-182, y se hicieron otros proyectos, hasta ese pedo, eso no importa aquí, güey, pero sí, ese güey se empezó a posicionar como uno de los ufólogos más cabrones, ¿no? En Estados Unidos. Incluso fue de los güeyes que en conjunto, Tom DeLonge en conjunto con otras personas, fueron los que lograron que se abrieran los archivos del Pentágono. ¿Ah, sí? Acerca de la vida extraterrestre. Y toda la cuestión del Congreso que sale a hablar de que sí sabemos que existen, no sabemos de quién son, pero sabemos que son reales todos los fenómenos ufológicos. Uno de los máximos impulsores fue Tom DeLonge. Genial, güey, genial. Está muy chido, pero bueno, ya estamos divagando mucho con el Blinco. Bueno, mira, esto te lo voy a ir narrando más o menos, digamos que de manera cronológica, ¿no? Okay. Con las diferentes criaturas que supuestamente existen en el mundo. Ajá. ¿No? Mira, fíjate, ahí te va, ¿no? En Canadá, esta bestia, pues, como sabes, es conocida como el Sasquatch. Ajá. Esa viene de una lengua nativa de Canadá que viene significando el hombre salvaje. Y esa criatura era venerada por las tribus indígenas de la zona. Okay. ¿No? Pero fíjate, me llama mucho la atención que la traducción de Sasquatch es hombre salvaje, ¿no? Es hombre salvaje, sí. No sé si recuerdes que en el capítulo de ¿cómo se llama? De El Alarma, sí. Retomaste un pequeño relato que hablaba de Porfirio Díaz, ¿no? Así es. Y ese relato te hablaba del relato del hombre salvaje, güey. Y es un homínido parecido, ¿no? ¿Lo traes otra vez? Ese relato te lo traigo otra vez, porque el relato que yo te conté en el capítulo de La Alarma, váyanle, échenle un ojo, está muy bueno. Ajá. Son sobre los orígenes de la nota roja. Ajá. Y cómo trataban de ridiculizar los opositores al presidente. Ajá. Yo te traigo, ya encontré más o menos la historia del reportero que hizo la nota. O sea, no nos vamos a ir del lado de como el tipo de periodismo que se hacía, sino ya
completamente el relato. Sí, pero bueno, ahorita vamos, sí lo traes, traes, pero ahorita lo vamos a retomar. Solo que me llamó mucho la atención cómo la traducción de Sasquatch es hombre salvaje, y por aquí hay relatos sobre hombres salvajes, y esos hombres salvajes los describen como el Sasquatch, güey, ¿no? Pero a ver, esa es la primera similitud que encontramos. Mira, por ejemplo, ¿no? En Australia tienen criaturas con las mismas características a las que llaman yowie. Ajá. En el Tíbet, pues ya saben, los monjes describen a esta misma criatura, pero con un pelaje blanco, y lo llaman el yeti. Ajá. En los bosques de China lo conocen como el yeren. Ajá. En la selva amazónica hay una criatura similar. Esta sí llega a tener unas variaciones en su pelaje y en su cuerpo, pero digamos que es más o menos lo mismo, y ahí se le conoce como el mapinguari. Ajá. Aquí en México lo conocemos como el cincimito. ¿El Simpsonito? El Cincinito. El Cincinito. Es aquí el que es ese hombre salvaje, ¿no? Así es, el hombre salvaje es el que cuenta, posiblemente, es el que se relata en la historia de Porfirio Díaz. Okay. Y por ejemplo, en el propio Estados Unidos va variando el nombre dependiendo la región. Normalmente todo esto se llega a presentar en el Pacífico Sur, lo que viene siendo California, Colorado, Seattle, Denver, todo eso, hasta llegar prácticamente a Washington. Las Rocallosas, ¿no? Sí, toda esa zona es donde se presenta, pero por ejemplo ha habido avistamientos de estas criaturas en Tennessee, en Utah, en Alabama, en Florida. Por ejemplo, en Florida lo llaman de Swan Man Florida, el hombre de Florida del pantano. Ah, de Swan, sí. No me acuerdo en qué otro estado le llaman el Stunkman. O el apestoso, el hombre apestoso. Okay, pero me parece que Sasquatch es un nombre, pero tiene otro nombre, ¿no? Otro nombre muy popular en Estados Unidos de eso. Pero normalmente se le relaciona con el Wendigo. Oh, ya. Pero el Wendigo ya es, digamos que es como que una entidad maligna, igual conocida por las tribus originarias canadienses. Bueno, mira, ya nos estamos divagando mucho, nos estamos adelantando al tema. Te quedaste en Canadá, ¿no? Ajá, bueno, el Sasquatch es la traducción a hombre salvaje, ajá, ¿no? Ajá. Entonces vamos a ver, te digo que desde los 1800 ya empezaban a existir reportes del Sasquatch, de pie grande, vamos a decirle, ¿no? Ajá. De pie grande o el patota, vamos a decirle. Ya desde los 1800 empezaba a haber avistamientos de esa criatura en los Estados Unidos. Ok. ¿No? Por ejemplo, aquí en México, en 1866, este es el dato de Porfirio Díaz. No estaba muy claro, pero ahorita te lo traigo ya un poquito mejor, ¿no? Ya más claro, mejor investigado, pues, ¿no? En 1866, durante la batalla de Mihuatlán, en Oaxaca, Porfirio Díaz tuvo un encuentro con el hombre salvaje. Ajá. Esa batalla es muy importante dentro de la historia de México, porque fue uno de los bastiones que lograron el ejército francés, que lograron que México derrotar al ejército francés. Pero ojo, en ese entonces Porfirio Díaz no era presidente. Él llegó de la presidencia de México en 1975. Okay. En 1875. Pero entonces aquí que era un soldado. Era un soldado de alto rango. O sea, sí tenía su rango, pero no era un general ni nada de ese pedo, ¿no? Todavía no era general, pero era el comandante del Ejército de Oriente. Ok. Entonces aquí en la Ciudad de México pues es muy conocida la colonia Ejército de Oriente. Es el que fue comandado por Porfirio Díaz. El ejército de Porfirio Díaz. Entonces más o menos ya tenemos situado dónde está contando esto Porfirio Díaz. Ajá. Estaba muy vago dónde había pasado. Es durante la batalla de Mihuatlán, en Oaxaca. Donde se lleva a cabo este relato, ¿no, güey? Se lleva a cabo este relato. Ahora, y es la batalla de Mihuatlán. Es muy conocida dentro de la batalla de Puebla, pues. Ajá, ahora, ¿cuándo se da este relato? En 1866. Unos años después de que Unos años antes de que Porfirio Díaz se volviera presidente. No, sí, pero vamos, unos años después de que empezara el mito en Estados Unidos, ¿no? Así es. Porque el mito del Sasquatch, de Pie Grande, vamos a llamarle Pie Grande, ¿no? Ajá. El mito de Pie Grande inicia alrededor de los 1800. Empiezan, ¿no? Los 1800, pero eran relatos de campesinos. Ajá. Digamos que ya un relato de una figura importante. Ajá. Es esta de Porfirio Díaz, porque incluso hay investigadores norteamericanos que investigan el Sasquatch. Ajá. Que hablan de este relato, porque es como de los primeros. Ajá, porque es una persona importante, es una persona con influencia la que te está hablando de este relato. Ya no es cualquier montañés. Ajá, que es real, fíjate, en cuanto a cuando se habla de historia o de este tipo de cosas, yo creo que se toma como relevante ya cuando personalidades relevantes, güey,
empiezan a retomar la historia, ¿no? Y es cuando las toman como del principio en adelante, ¿no? Pasó un poco como en el capítulo de los dinonegacionistas, cuando la primera en desenterrar huesos fue una mujer, pero como no era relevante, se retoma como el primer fósil de dinosaurio a un güey que lo desenterró años después, ¿no? O sea, es como que ese tipo de cosas, hasta que no le pase a alguien famoso, no le toman seriedad, y entonces ya cuando le pasa a alguien famoso, ya parten de ahí. Entonces muchos historiadores norteamericanos retoman el relato de Porfirio, que involucra a Porfirio Díaz. Investigadores de Bigfoot. Bueno, investigadores de Son Bigfoot. Son los que hablan de eso. Bueno, entonces estaba en el asedio del ejército francés, Porfirio Díaz y su ejército de Oriente. Durante una de las batallas tuvieron que internarse en la selva de las Chimalapas. Ajá. Ahí que colinda entre Oaxaca, Tabasco y Campeche. Okay. ¿No? Cuando se esconden ahí, se internan en la selva hasta que de repente encontraron a unos indígenas que estaban preparando flechas y arcos, ¿no? En ese momento don Porfi, como él era de Oaxaca, se acerca a platicar con ellos, y ahí es cuando él se entera que esta comunidad estaba teniendo problemas con unos enormes monos que se habían llevado a las mujeres del pueblo y las mantenían cautivas en una cueva. Ok, es que está bien interesante, güey, ¿no? Como te comenté en esa ocasión, al principio Porfirio Díaz decía que no era posible que unos monos se hubieran llevado a estas madres. Ajá. Pero ante la insistencia de los indígenas, llevaron al ejército de Oriente hasta la cueva. Y otra cosa, hay que hacer, en toda esa zona de Oaxaca, ¿existen simios grandes? No, de hecho me parece, en todo México no existen simios grandes, güey. No hay. En México no hay simios grandes. De hecho me parece que en toda América Latina, bueno, en todo el continente americano no existen simios grandes, ¿no? No, nativos no. Ajá, entonces es por eso que llama muchísimo la atención el relato de Pie Grande, güey, porque no es oriundo de la zona, güey, ¿no? Sí, entonces, hasta donde yo sé. Ajá. Entonces ya cuando llegan ahí a la cueva, empiezan a caer rocas pesadas para donde están ellos, llevándose a algunos indígenas y soldados a su paso, para que veas el tamaño de las pinches piedrotas que estaban aventando. Que de un cacahuatazo te llevabas dos, tres. De un pedradón se llevaban una persona por lo menos. Entonces eran rocas considerablemente grandes, ¿no? Entonces cuando voltean la mirada a Porfirio hacia donde estaban arrojando las rocas, es cuando se da cuenta que hay hay hombres peludos aventando las rocas. Ajá. Pero es lo que él describe, es que no eran simios, porque tenían muchas facciones humanoides. Tenían muchas facciones humanoides y tenían un pelo rojizo y estaban mamadísimos. Entonces por ahí se empezó a retomar como que el hombre salvaje, ajá, ¿no? Porque no eran simios, pero tampoco eran personas. No. Es lo que dice Porfirio Díaz, esas madres no son simios, no sé qué sean. Pero empezaron a aventar esa madre y pues en ese momento el ejército de Oriente junto con los indígenas empezaron a atacar a los simios, ¿no? Un par de minutos después los monstruos fueron eliminados y enseguida los indígenas se acercaron a la zona para rematar a todas esas criaturas que habían quedado ahí. Ajá. Cuando ya las estaban rematando, Porfirio Díaz junto con su gente entran a la cueva. Y ahí en la cueva hay lo que él dice que son hembras y crías. Ajá. Sin embargo, entra la turba enardecida de indígenas y mata a todas estos homínidos que quedaban ahí. Okay. Acabando con todos. Mientras están matándolos, Porfirio Díaz se mete a una de las grutas de la cueva y efectivamente, ahí estaban las mujeres y niños del pueblo. ¿Ah, sí? Ajá. No, es que está muy loco, güey. Y pues ya, digamos que esa es una de las primeras historias o de los primeros relatos que existen acerca del Sasquatch. Del Sasquatch, no mames. De Pie Grande. Ajá. La historia que muchos investigadores de Pie Grande. Ajá. Aquí sí hay que hacer énfasis, ¿no? Hay que hacer énfasis en investigadores de Pie Grande, porque los investigadores de Pie Grande son muy, muy aparte de los criptozoólogos o los zoólogos y todo ese pedo, ¿no? Porque ellos solo se concentran en mitos referentes a Pie Grande. Sí existe, por así decirlo, sí existe una rama de la investigación críptida o animal que se dedica única y exclusivamente a la investigación del Sasquatch. Entonces, ok. Entonces, este relato en el que tiene que ver Porfirio Díaz
se retoma como uno de los primeros, ¿no? De los primeros son de principios de los 1800, Ajá. pero eran campesinos que contaban su historia. Y para Entonces no se les daba mucha creencia, y es hasta 1866 cuando con la declaración de Porfirio Díaz toman esto como real. Y sobre todo porque tiene que ver ya un ejército, ¿no? Así es, el Ejército de Oriente, por si se preguntaban quién es el Ejército de Oriente. Pues es el que fue comandado por Porfirio Díaz, antes de ser presidente. Ajá, bueno, ajá. Bueno, esa es una. Otra historia sucede en 1910. François Delois era un explorador que andaba en la zona de Colombia, Venezuela, andaba ahí explorando las selvas, ¿no? Era de ese tipo de cabrones que andaban buscando el dorado. Fíjate, algo que me llama mucho la atención de aquellos entonces es que había gente cuyo trabajo era ser explorador, güey. Eso no se te hace lo más chingón que puede existir, güey. Sí. Imagínate ser una persona de aquellos entonces y decir, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues mi papá es doctor. No, pues mi papá es diputado, bueno, no, gobernador, ¿no? ¿Qué es tu papá? Mi papá es explorador, motherfucker. O sea, está muy chingón, güey, que tu chamba sea explorador, güey. Es una de las cosas más geniales que ha dado, pues, estas incursiones bastardas de Europa a América. Sí. Entonces, mientras François Delois estaba ahí explorando Colombia y Venezuela, lo que es la selva, él cuenta que encontró una criatura, que encontró un primate de casi 2 metros de altura que caminaba con sus 2 piernas. Híjole. Para él era una criatura que pues jamás había visto, ¿no? Pero él la denominó como el mono de Lois. Es el mentado mono de Lois. Está el simio sentadito con una como estaca en el cuello que aparentemente la criatura está muerta. ¿No? Y está con la vara sosteniendo la cabeza, ¿no? Porque está como sentado. Entonces él da la descripción. Él es el que da la descripción de esta criatura, ¿no? Que era una criatura que no tenía rabo, que tenía una dentadura humana y que medía casi 2 metros, 1,80 me parece que decía que medía. Entonces ese cabrón empieza a publicar toda la historia de este críptido en diferentes periódicos que existían en la época, presentando como única prueba esa fotografía. Aquí la vamos a poner, la fotografía del mono de Lois. Era la única prueba que había puesto ese cabrón. Entonces han pasado los años y hasta la fecha pues todo mundo duda de la veracidad de ese críptido. Es que hubo varios críptidos en fotografías muy antiguas. La fotografía está tan genial, pero muchas veces algo que es muy genial es muy bueno para ser verdad, ¿no? Estamos ahí, está esta foto del mono de Lois. ¿No te acuerdas que hay una foto de un pterodáctilo? De un pterodáctilo, güey. Pero esa es una fotografía falsa, se hizo para una campaña publicitaria en 1970 y algo. Demonios. Pero también está la foto del Gigantopithecus, güey. Esa no la he visto. ¿No la has visto? No. ¿Vas a hablar de Gigantopithecus? Voy a hablar de Gigantopithecus, de dónde viene la teoría del Gigantopithecus ahorita, pero ahorita llegamos a eso. El que quiere ser como tú. ¿Sí te acuerdas del libro de la selva? Yo la vi la película, ¿no? Esa es, sí, la de live action. En el live action te ponen un Gigantopithecus. El rey Louis es un orangután, ¿no? Pero para lo genial del libro de la selva de Jon Favreau, de la última versión, es que el rey Louis es un Gigantopithecus, güey, y se ve fenomenal, güey, y canta bien bonito, y es Bueno, pero sigue, ya me estoy distrayendo. Más adelante. Te estás desviando. Entonces te digo que de esta historia de François Delois, todo mundo, muchos investigadores, la gran mayoría de los investigadores, incluso aquí ya criptozoológicos, dicen que la fotografía es falsa o que la historia es falsa porque está basado en una sola fotografía, no existen más pruebas. Ok, entonces, no existen más pruebas. Si tu única prueba es una foto y esa única foto tiene las dudas de que sea real o no, pues yo creo que esa foto termina desvirtuando probablemente es todo falsa. lo demás. Es muy probable que sea falso. Es muy probable que sea falso. Porque, por ejemplo, en esa zona lo que existe son los monos araña. Y ese es muy parecido, nomás que grandotote, ¿no? No, lo mismo, porque por ejemplo en la fotografía de Lois aparece el simio solo. No hay nada que nos pueda dar una referencia del tamaño, referencia de altura. Entonces, ¿crees que haya sido un mono? Entonces es muy probable que simplemente haya sido un monito que encontró por ahí y este güey hizo pasar como una criatura más alta, más grande. Ójole, bueno, carro, pero síguele. Pero bueno, esa es la historia que tenemos de François Delois. De 1910. De 1910, güey. Pero es que, mira, yo sí he visto esa foto y es que
yo creo que ayúdame a sacar de dudas. He visto que esa foto de ese mono y he visto personas a un lado, güey. Esa es falsa. Esa es la falsificación. Esa es la falsificación de la falsificación. De la foto original es solo el mono. Solo el mono. Ok, es que yo había visto esa. Yo había visto que está el mono con su cabecita agarrada con una estaca, güey, y se me parece... Y gente atrás. Incluso el señor ese, ¿no, güey? Que es el único que tiene ropas diferentes, ¿no? Es el único blanco, pues, en la foto. Y yo dije, ay, güey, entonces hicieron un changote, pero entonces es un montaje que se hizo de un posible montaje, ¿no? Ajá. Es un ¿Y cómo te das cuenta? En la fotografía aparece François Delois. Ajá. Aparecen varias personas y aparecen niños. Ajá. Pero son como de origen africano. Ah, sí es cierto. Y recuerda que estamos entre Colombia y Venezuela. En Colombia y Venezuela, güey. Ah, ya hiciste que me cayera completamente el 20. No manches, pues entonces es falso, ¿no? Es falso. Porque yo sí recuerdo la foto de este simio grande con este blanco, pero sí recuerdo perfectamente que eran personas negras las que estaban atrás, güey. Pero no recordaba, o más bien desconocía, que el mito del mono de este tipo había nacido entre Colombia y Venezuela, güey. Ah. Y a pesar de que existe comunidad afrodescendiente latina, ¿no? En Colombia y Venezuela, ajá, no tienen los rasgos africanizados tan marcados como los que aparecen en la fotografía. Por decirlo de alguna manera. Ok, entonces aquí ya me cae el 20 completamente y si dices, esto es falso. Ajá, entonces ya con esta información, nada de esto tiene sentido, güey. Ah, demonios, esto está bien fenomenal, güey, qué bueno. Porque yo tenía entendido y dije, es que, güey, ¿cómo? Ay, bueno, que seguramente cuando busque la imagen para ponerla de fondo voy a ver, esta madre se ve bien falsa, pero bueno, es lo que yo recordaba, ¿no? Y es la misma situación con lo del pterodáctilo. Era una noticia que apareció en un periódico a principios de los 1900. No recuerdo qué fecha exacta, o de los 1800, finales de los 1800. Pero en el periódico aparece una nota que habla del Thunderbird. El Thunderbird. ¿No? Que varios leñadores lograron capturar un Thunderbird, pero es una nota de un periódico, no hay más información. En 1970 y algo ya es cuando empieza a circular la foto junto con la nota, diciendo es que unos leñadores encontraron un Thunderbird y es pero la nota es real. La foto del pterodáctilo es falsa. Ay, ok, el turulátiro fue falso, me lleva la chingada. Bueno, sí. Ahora vámonos a 1924. Ok. Ahorita tiene cuestiones con las fechas. Ahorita. Ajá. En 1924, Albert Osman, un leñador canadiense, fue a la bahía de Toba en Vancouver, ahí en Canadá, porque ya había escuchado las historias de los hombres de la zona que hablaban de unas bestias humanoides que habitaban ese lugar. Y vagaban por la zona, pero pues este güey decía, no creo, vamos a ver si es cierto. Ajá. Lo que cuenta Osman. En esa misma zona, ya con anterioridad se habían encontrado tablillas de los pueblos originarios, de los indígenas de la zona, en la que describían hombres bestia, humanoides de por lo menos 2 metros peludos, la descripción de pie grande. Sí. ¿No? Ya se habían encontrado estas tablillas y había la misma gente hablaba de que ahí habitaba el hombre bestia. Ok. Entonces este cabrón, Albert Osman, fue a la zona para ver si es cierto, para ver si se encontraba uno, ¿no? Una noche mientras este cabrón estaba ahí, mientras Osman estaba ahí dormido, un Sasquatch supuestamente lo levantó y se lo llevó mientras ese güey todavía estaba en su sleeping bag. Ajá, o sea, se llevó su taco de humano. Ajá, se llevó su taco de humano, agarró a Osman, se lo llevó al hombre y se lo llevó. Ajá. Luego de un largo rato de recorrido, este cabrón dice que como 3 horas, me parece... Muy exagerado, debes de tener el sueño muy pesado. Bueno, probablemente si te cargan a ti dormido, pues no te vas a dar cuenta en 5 horas, güey. O quién sabe, a lo mejor no estaba dormido, él se dio cuenta que el pinche Sasquatch lo cargó y se lo llevó. Ok. Pero no sé, se me hace mucho tiempo, se me hace que, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Ajá. Ya después de cuando finaliza el recorrido de 3 o 4 horas que dice este cabrón, el Sasquatch lo dejó caer en el piso. Ajá. Cuando este güey azota en el piso, abre su sleeping bag y se asoma. Y al asomarse se lleva una sorpresa, una gran sorpresa, güey, porque se da cuenta que hay 3 Sasquatches más ahí. No. O sea, está el Sasquatch que lo aventó. Ajá. Abre la bolsa y hay otros 3 Sasquatches. Híjole, llegó a la pijamada. Este güey dice que era la esposa del Sasquatch y 2 Sasquatches bebés. 2 Sasquatchititos. 2 Sasquatches Junior. Ajá.
¿no? Que era una familia de 4 Sasquatches. O ser el piquiniqui de los Sasquatches. Ajá. No. Entonces este güey dice que ya cuando estuvo ahí, pues los Sasquatches no le hicieron nada. Ajá. Él cuenta que los Sasquatch no le hicieron nada, nomás lo tenían ahí como si fuera su mascotita, como su perrito. Ajá. ¿No? Incluso por ahí cuentan que el mismo Sasquatch papá, que la Sasquatch mamá regañaba al papá por haber llevado al humano. O sea, que se la hacía de a pedo. O sea, como mi esposa cuando llega con un gato nuevo, ¿no? Entonces, este Osman dice que no, que jamás le hicieron nada y que incluso le daban de comer. Como mi esposa cuando trae un gato nuevo. Y este cabrón dice que ya estuvo ahí con ellos como 6 días. ¿Qué? ¿En serio? Estuvo como 6 días ahí con ellos en una como cueva con una meseta. Okay. No, que estuvo ahí como 6 días. Ya después cuenta este cabrón que él traía en el sleeping bag su escopeta. Ok. Eso sí es muy gabacho, ¿estamos de acuerdo? Pero ya también a mí se me empieza a estar mamando, me empieza, ¿no? a parecer extraño, ¿no? Ok. Dice que ese güey cuando estando ahí en la meseta con ellos no disparó el arma porque pues nunca le habían hecho nada. Ajá. Pero me parece extraño porque a ti llega una chingadera y te carga. Y traes un fogón. Tiras un pinche balazo al aire por lo menos para que te suelte, ¿no? Exactamente. Es que aquí está muy raro. Pasamos de cosas muy gabachas a cosas muy poco gabachas. Cosa muy gabacha número 1, traer una escopeta en tu sleeping bag. Cosa gabacha número 2, tirar balazos a la primera. Ajá. Cosa que no es nada gabacho, tener un arma y no usarla, güey. Entonces, como que la historia carece como de sentido de este güey, pero sigue porque está bien interesante, güey, de todas maneras. Entonces ya después este cabrón cuenta que una noche preparó una especie como de, no de veneno, como de un suero para dormir con una madre que se llama rapé. No sé qué sea eso. Ajá, unas plantas, supongo. Ajá, entonces dice que ese güey preparó algo así y se los dio a los Sasquatches, porque yo creo que ya está de piquete de ombligo se llevaba. Ajá, o sea, ya se hizo sus compas, ¿no? Entonces, ¿Ese tipo no se apellidaría Henderson? ¿O Trejo? No. Sí, ¿no? Por Harry los Henderson. Por Harry los Henderson, güey. Ajá. Entonces él dice que ya les preparó ahí, se los dio y estos pinches Sasquatches se quedaron bien jetones. Okay. Se quedaron bien dormidos. Entonces ese güey agarró sus cosas que traía, agarró su escopeta y se fue. Como te digo, pues a mí se me hace muy raro, ¿no? Agarró su escopeta y se escapó. Caminó, no sé cómo sabía dónde estaba. Ajá. Y sobre todo, no sabemos cómo demonios convenció para que una familia de Sasquatches se tragaran algo para dormir. No sé, está muy raro, ¿no? Pero sigue. Porque incluso este cabrón cuenta que durante los días que estuvo con ellos, se daba cuenta que ellos tenían comunicación. Tenían su propio lenguaje, ¿no? Como su propio lenguaje, obviamente basado en gruñidos y todo eso, lo cual me parece algo muy cliché, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto se supone que pasó en 1924, ¿no? Ya después toda esta historia, Osman la mantuvo en secreto por más de 50 años. Ok. No contó nada por temor a que lo consideraran loco. Es que, es que también aquí ya es cuando te entra la duda, ¿no? Ajá. Porque toda la historia suena muy fantasiosa, hasta tiene sus partes ridículas y todo ese pedo, güey. Pero entonces, ¿por qué la escondes tantos años, güey? ¿No? Y sobre todo, ¿por qué la escondes tantos años pensando que posiblemente te pueden ridiculizar, güey? O sea, no sé, como puede ser que sí ha de haber pasado y nosotros lo veamos como algo muy verosímil, o como puede ser que ese güey la haya escrito y haya dicho, no, esto está muy ridículo, ya de viejito ya la sacó. Pero ve, esto se mantuvo en secreto hasta que a principios de los años 50, bueno, no fueron 50 años, fue mucho tiempo, pues, el caso que lo tuvo ahí guardado. A principios de los años 50 empezó a haber una historia, ahorita vamos a llegar a ella, a esa historia, en la que ya se empezaba a hablar del Sasquatch y todo ese pedo, ¿no? Ya las historias de pie grande se empezaban a popularizar. Y es en 1957 cuando Albert cuenta su historia. Ok, entonces todo este relato y todo esto que le pasó en 1924 lo guardó y fue tiempo después que se empezó a popularizar el mito del Sasquatch. Él la saca, ¿no? Entonces, este tipo no popularizó el mito de Sasquatch. Él solo tuvo una experiencia que se guardó. Y cuando por otro lado se empezó a popularizar, la saca, güey. Esto ya le da un poquito más de verosimilidad, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos que piensan que toda esta historia puede ser producto de su imaginación y no de su memoria. Pero es que está muy cabrón, güey.
¿cómo justificas los 6 días perdidos? ¿Quién puede probar que estuvo 6 días perdido? Bueno, también es que era un hombre de Alabama. Y posiblemente estuvo perdido nomás en el bosque, ¿no, güey? Entonces, si te das cuenta... Ay, sí, güey, está muy raro, Está muy interesante la historia de ese cabrón. Pero está muy complicado. Incluso es más profunda todavía. Pero vamos a tomarlo a pequeños rasgos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Si no, nada más sería un capítulo para este tipo, ¿no, güey? Y estamos hablando de Pie Grande a final de cuentas. Él es la estrella aquí. Sí. Entonces, en 1951 es cuando unos alpinistas británicos liderados por Eric Shipton. Ajá. Este güey era un alpinista muy importante dentro de, pues sí, la exploración de montañas, ¿no? Y me parece que incluso este cabrón llegó a tener relación con el propio Aleister Crowley. ¿Ah, sí? Porque recordemos que Aleister Crowley en su momento fue montañista, fue alpinista. Durante toda su vida fue alpinista. De hecho, vino a México a escalar el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Así es. Entonces, Eric Shipton es muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con el alpinismo. Okay. Pues este cabrón se unió a una expedición en la que iban a buscar nuevos caminos en el Monte Everest. Okay. Mientras están en la zona, ellos encontraron pisadas de huellas gigantescas. Que los nativos de la zona decían que se trataba del Yeti. Ellos le llamaban el Yeti. El Sasquatch, ellos llamaban el Yeti. Entonces es cuando la gente que estaba en la expedición de Eric Pimpton no fue el que él no fue el que la encontró, pero estaba en la expedición, lo cual le da un poco de validez a toda esta situación. Sí, porque no se dio el crédito. El famoso era él y él no se dio el crédito. No se dio el crédito, fue más. Dentro de la expedición en la que él iba, se encontró esa madre, ¿no? Se encontraron, entonces vieron un camino con las huellas que daban a lo profundo de la montaña y decidieron no explorar porque era un terreno peligroso. Sin embargo, pues tomaron impresiones de la huella y se la llevaron. Y con esto es cuando supuestamente demuestran la existencia del Yeti y es donde empieza todo el desmadre de Pie Grande. Entonces el Pie Grande, todo este gran boom de Pie Grande inicia con el Yeti. Así es. En el Everest. Así es, en 1951, que concuerda con la época que Osman empieza a ver todo el mame que se está generando por el Yeti, el Pie Grande y todo eso, y decide sacar su historia. Su relato de los 6 días perdidos con la familia Yetison. Así es, la familia Yetison. Entonces es cuando se empieza ya a popularizar todo este desmadre. Okay. Ya es en 1958 cuando en Estados Unidos un obrero llamado Gerald Crew o Jerry Crew encuentra unas huellas gigantes. Ahí ese güey se dedicaba a reparar carreteras. Entonces mientras estaba reparando una carretera ahí en California, este cabrón encontró unas pisadas grandototas. Y como era albañil, lo que hizo fue agarrar mezcla, echarla a la huella y sacar su huella. Y sí están las fotos de ese pedo, ¿no, güey? Ajá, sí las recuerdo. Y es la primera vez que se empieza a hablar de Pie Grande en Estados Unidos. Precisamente por la huellota, ¿no? Es Bigfoot, güey, es patota. Incluso un periodista del Humboldt Times llamado Andrew Gensoli fue el güey que sacó una nota en el periódico diciendo, tal vez tengamos a un pariente del abominable hombre de las nieves del Himalaya. Haciendo referencia al caso anterior. Así es, a lo que había pasado unos años antes. Al principio, Gasoli pensaba que pues era así como que una notita dominguera, ¿no? En el periódico, porque pues prácticamente nadie consume periódico los domingos y son notitas así muy... Sí, hasta fantasiosas. Sí, incluso en el gráfico, los domingos aparece una columna de Jaime Maussan. ¿Ah, sí? Hablando de avistamientos y de cosas. Ok, está. Yo por eso compro el periódico los domingos. Obviamente son híjole, es que vamos a hablar de Maussan, pero son notas menos serias las que se dan los domingos, güey. Se relaja la información. Entonces, digamos que al principio este güey Gensoli pensó que era así una nota cotorra para el domingo por la mañana, pero para su sorpresa, la nota le fascinó a todos los lectores. Ya para el siguiente lunes ya se estaba haciendo un desmadre, mandando cartas, así, recibiendo llamadas telefónicas para que se hablara más del caso. Pero estamos de acuerdo, güey, que sí te llama la atención, güey, pues sí. Porque estás el domingo descansando, te llega tu suscripción de periódico, pues lees, güey, y la que te va a llamar la atención es la de Pie Grande, güey, porque durante todas las semanas lees de política, lees de todo ese pedo,
Y el domingo, ¡pum, güey! Iba a llamar la atención demasiado, güey. Y a partir de ahí es cuando Gensoli, con una reportera llamada Betty Allen, le empezaron a dar seguimiento al tema y ellos fueron los que lo bautizaron como Bigfoot. Ok, genial. Ellos fueron los que le pusieron ese nombre. Fíjate, es en un punto de este podcast te iba a preguntar, bueno, ¿y de dónde surgió el nombre Bigfoot? Porque es el nombre más popular que se... Es una terminología ya aparte, porque pie grande es Bigfoot, pero ellos es una sola palabra. Para homínido. Así es. Entonces lo que te iba a decir, ¿de dónde salió? ¿Quién popularizó? Es lo que te iba a decir más adelante. Ahorita ya me lo pusiste aquí, güey. Qué rifado, güey. Yo no sabía quiénes eran los que bautizaron a Bigfoot, ¿no? Ok. Ya después, en 1967, si te fijas, más o menos llevamos un orden cronológico, güey, ¿no? Está chido. Hablando del patota y sin meternos en tantos pedos que en cualquier lado puedes encontrar fácilmente, ¿no? Ok, sí. Entonces, en 1967, Roger Patterson y Robert Gimlin presentan un pequeño metraje de 59 segundos en donde podemos ver a Pie Grande en su máxima expresión. Híjole, yo creo que ese sí lo voy a poner aquí. Y ese es el video más importante o el video más popular del patota. ¿Sí? Bueno, es el clásico, el icónico, incluso de donde viene la famosa captura de pantalla en la que está así. Ese es el fotograma 352. Y traes todo el pedo, el fotograma 352. El icónico. Así es. El que tenemos de fondo, lo vi en internet. Bueno, creo que ese capítulo todavía no sale. Bueno, pero todo el mundo sabe cuál es esa imagen en la que voltea. Sí. Y por ahí te traigo todavía más información de esa película. Bueno, sí. ¿No? Que es la película Patterson, se le conoce. Normalmente a Robert Gimlin casi no se le da el crédito, ¿no? Pero vamos, busquen ustedes la película Patterson y ahí ya les va a salir luego. Y es la película de Bigfoot. Y te digo que es ahí donde sale este desmadre, ¿no? Y a partir de este video, todo esto pasó en California. A partir de este video es cuando empiezan a incrementar los avistamientos de Pie Grande. O sea, este video ya es el punto de partida. El punto de partida es 1958 con las huellas que encontraron. Bueno, sí, perdón. Pero ya los avistamientos que ya la gente reportaba haber visto a la criatura es después de la publicación de este video. Ok, es que, güey, estamos de acuerdo, güey, que yo creo que este video, junto con el de la autopsia alienígena, fueron de los videos más importantes que se presentaron en televisión, güey, que marcaron un parteaguas culturalmente, güey. Por ahí tenemos, busquen el historia, no, es un podcast, ¿verdad? Busquen el capítulo del podcast perdido llamado, La autopsia alienígena. La autopsia alienígena, y ahí hablamos un poco de la fenomenal historia de la autopsia alienígena, que está muy chida, ¿no? Que por si tienen la duda, la autopsia alienígena es falsa. Sí, claro. Bueno, lo mencionamos. De hecho, lo fenomenal de la historia de la autopsia alienígena es cómo se fraguó todo eso. No tanto la autopsia como tal, sino que toda la historia detrás de eso, ¿no? Bueno, pero yo, haciendo el símil, yo creo que uno de los dos videos más importantes dentro de la cultura de lo paranormal, ufológico, XYZ, güey, es uno, la autopsia alienígena, y antes el video del Yeti, güey. Es que esa madre se convirtió en un ícono de la cultura, güey. Lo han, incluso parodiado en todos lados, en Los Simpsons. En Los Simpsons, en South Park, en Los Simpsons, ¿no? Está la parodia de que va caminando y trae su reloj. El que trae, que hasta le dice, bueno. Sí, bueno, hablando de la película Patterson, yo creo que es de las más icónicas dentro de la cultura y sobre todo dentro de la ficción del planeta entero, ¿no, güey? Así es. Entonces, ya bueno, eso es lo que pasó en 1967. En 1970 vas a decir que esto es absurdo y probablemente lo sea. ¿No? En 1970, 3 años después de la película Patterson, se presenta la película de bajo presupuesto Bigfoot. Hay una película de bajo presupuesto llamada Bigfoot, que es prácticamente la película de King Kong, de los años 30. O sea, es un peluche, o sea, es una de muy, muy bajo presupuesto. Pero lo interesante de esa película, porque me la aventé, es que sale John Carradine. Me vas a decir quién es John Carradine. Dentro de la filmografía de películas de terror, de fenómenos paranormales, de ovnis, de todo eso, este cabrón es una de las más grandes estrellas del cine de terror de los 60s y 70s. Ese güey incluso comienza su carrera por los años 40s. Pero ese les recomiendo que busquen las películas de John Carradine. Entre ellas hay joyitas como por ejemplo La casa de Frankenstein. La mansión de Drácula.
Astrozombies. Híjole, es que esas no las he visto. Astrozombies, que son zombies extraterrestres que llegan a la Tierra. Todas son películas de los 60, son películas en blanco y negro. Son películas clase B de los 60. Ajá. Otra muy buena es la del Castillo Sangriento de Drácula. Ajá. Y ha salido en películas actuales. El señor murió en el... No recuerdo, en 97 me parece. Pero son películas increíbles dentro de la filmografía del cine de terror. Ajá. Se las recomiendo. Y ¿no? en esta película aparece John Carradine en la película de Bigfoot, ¿no? Que te dan una explicación un poquito más salida, ¿no? Pero vamos, porque se supone que la bestia se enamora de una rubia. O sea, es prácticamente King Kong, ¿no? Okay. No nos vayamos tan lejos, ¿no? En 1975, Bob Chandler presenta la Ford F-250, que es considerada la primer Monster Truck, y se llamaba Bigfoot. Sí. No entiendo por qué traes estos dos datos, güey. ¿Por qué los estoy sacando estos datos? Porque en los 70s no hubo tanta información de Pie Grande. ¿Ah, sí? O sea, por eso estoy sacándote estos datos así como... Bueno, si nos vamos cronológicamente, random, ¿no? En esos años simplemente había avistamientos, pero no había nada que realmente impactara. Algo que realmente dijeras, no manches. Es que después del madrazo que fue la película Patterson, después de ese madrazo, pues ¿qué vas a encontrar que sea igual de icónico, güey, ¿no? Siguieron habiendo avistamientos, la gente lo empezó a ver, incluso ya en diferentes lugares de Estados Unidos. Es por eso por lo que les empiezan a llamar el Stingman, el Swanman, le empiezan a dar diferentes nombres dentro de Estados Unidos. Pero vamos, ahorita estos daditos están medio torpes, pero es porque en los 70 es para llenar la década, güey. No hubo nada impresionante, ¿no? Y si te vas a los 80 estuvo prácticamente igual. No, lo único interesante es que es cuando sale la película de Harry y los Henderson. Sí, pero después hace serie, ¿no? Que después ahí. Pero vamos, pues, hubo 2 décadas en donde el mito realmente estuvo muy apagado, pero se convirtió en algo importante para la cultura norteamericana. Así es, ya en los 90 es cuando se empiezan a reportar ataques. Ok. Ataques del Bigfoot a los exploradores, ¿no? Se empiezan a reportar ataques, incluso en los programas como Domingo Increíble y ese tipo de programas que salían en los 90 precisamente, sacaban todo ese tipo de información de que había ataques, de que en una cabaña, en 1994 en una cabaña, varios Bigfoot agarraron a pedradas a la gente que estaba dentro de la cabaña y que se escuchaban los golpes y que querían abrir el techo, o sea, todo ese desmadre. Ese sí estuvo loco. Después la gente que estaba ahí encerrada, al otro día cuando amanece, fue a la policía a reportar. Cuando la policía se presenta a la zona, se dan cuenta que sí hay mucho alboroto en la zona, pero los que estaban encerrados en la casa estaban consumiendo alcohol y drogas. Ay, bueno, pues ahí sí. Y que probablemente todos los destrozos y todo lo que sí había en la casa destrozos. Era la pálida. Pero pues eran cosas que un humano común podía haber hecho. O sea, sí se encontró todo desmadrado, pero nada increíble, ¿no? Sí, porque ellos fueron a reportar que les estaban aventando pinches rocones cabrones, ¿no? Y que la puerta la habían arrancado. Y nada de Y eso. cuando llegaron, pues la puerta nada más tenía un putazo y había piedras chiquitas por ahí tiradas. Bueno, entonces ahí sí. La historia que ellos contaban no concordaba con lo que había pasado ahí. Por eso mismo, prácticamente esa historia pasó desapercibida, güey, ¿no? Realmente no importa, porque era un pinche yonkis ahí echando desmadre, güey. Ya en el 2002, de ahí brincamos hasta el 2002. Ok. Justo después de la muerte de Ray Wallace, tú me vas a decir quién es Ray Wallace. Ahorita te voy a decir quién es Ray Wallace. Su hijo Michael reveló que su papá, Ray Wallace, fue el güey que creó las huellas que se encontraron en 1958. Ay, no, las del que arreglaba los caminos, ¿no? Entonces es cuando sale este cabrón a decir que ese güey había hecho las huellas. Y según la familia, Ray hizo las huellas con unos moldes de madera para hacerle una broma a sus compañeros. Pero cuando la broma se volvió... ¿Se salió de control? Sí, se salió de control, se volvió viral, digámoslo. Digámoslo así. Es cuando este güey, en vez de dejar las cosas en paz, decidió llevarla más lejos, la broma. Y entonces dentro de las huellas que empezó a dejar pelo y caca. ¿En serio? O sea, el tipo era un trolazo, güey. Todo eso para confundir a los investigadores. Pinche sin que hacer. El pelo pues era de bisontes que ese güey tenía en su granja. Y la caca pues supuestamente eran churros, o así, como que amasaba de diferentes animales y los dejaba junto con las huellas que él había hecho.
Pinche chango desquiacerado, güey. Con tal de llevar su broma más allá, güey. Pero entonces sí se... Mira, espera, ahorita ya sé a dónde vas, espera. Okay. También Michael dijo que su padre llevó las huellas por todo el Pacífico, por todo donde han habido avistamientos de pie grande, pasando por Washington, llegando incluso a Canadá. Ay, pero... Incluso Michael dice que su papá convenció a su mamá para que se pusiera el traje de gorila que fue filmado por Roger Patterson. ¿Ah, sí? Pero eso ya está muy cabrón, ¿no? O sea, ya es llevar una broma a algo más allá, güey. Vamos, ni la risa en vacaciones se atrevería a tanto, ¿no, güey? Sin embargo, pues prácticamente todos los investigadores de pie grande dicen que que eso no es cierto. Es una tontería. Que ese güey nada más está buscando, que Michael nada más está buscando ganar lana con una supuesta historia que dijo su papá. ¿Por qué? Porque no hay evidencias que prueben una conexión de Jerry Crew con su papá. Jerry Crew es el güey que encontró las primeras huellas en 1958. No hay pruebas que vinculen a Ray Wallace con Jerry Crew. Y tampoco hay pruebas que vinculen a Roger Patterson, el que filmó al Yeti, con pinche chismoso este. Es que sí, mira, te voy a ser sincero, la historia de desacreditación del Yeti que presenta este güey es muchísimo más inverosímil, menos creíble, más ridícula que las historias que sí existen de avistamientos del Yeti, güey. Es que ya desde el punto, bueno, dices, bueno, es que yo sí marqué esas huellas, ¿no? Y estoy dejando caca, dices, bueno, ok, va. Pero ya cuando dice, no, es que yo también hice las marcas de huellas de esos estados que están hasta por allá y yo recorrí todo, caminando todo eso para que a ver quién las encuentra. Eso ya es muy ridículo, ¿no, güey? Y luego decir, no, yo puse a mi vieja a que se pusiera un traje porque yo conocí a Roger Patterson y le dije, güey, filma por aquí porque aquí te va a salir el pie grande. Y esos güeyes ni compas son, güey, ni siquiera son del mismo estado, ni cabrón. Ni siquiera tenía, o sea, no hay forma de comprobar una relación entre ellos. Nah, está muy ridículo, güey. Cuando todo mundo dice, hay un consenso general que dice, este güey está mintiendo, pinche chismoso. Quiere desacreditar con mentiras, güey, pues vete al diablo, ¿no, güey? Es entonces, eso ibas, ¿no? De por qué. Entonces, ¿por qué? Pero sí, nada, güey, nada. Entonces, pues este es pinche charlatán. Yo que sí suelo ser muy escéptico a esos pedos, ¿no? Y que no me la creo tan fácil, pues no me la creo el cuento chino de este güey desacreditando, nada, güey. Es un cuento digno de Carlos Trejo, creo yo. Yo creo ese tipo de choros yo creo que ese güey cabrón. es un Carlos Trejo, un desacreditador Carlos Trejo. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo, bueno, todos los años se descubren especies nuevas, ¿no? Metiéndonos un poquito a la criptozoología. Incluso la propia criptozoología, investigadores criptozoológicos han logrado identificar y clasificar nuevas especies. Por lo regular llegan a ser animales pequeños. La gran mayoría de las veces insectos y todo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que es posible encontrar criaturas más grandes. Sí. Porque está la duda de que dicen por qué jamás hemos encontrado al Yeti a pie grande. No, porque jamás se ha encontrado. Es que no es posible que una especie tan grande hasta la fecha no haya sido localizada. Pues en 2004... Óyeme. En 2004 Shelley Williams del James Goodall Institute, o sea, no te estoy hablando de cualquier lugar. Para los que no sepan, Jane Goodall es una de las máximas expertas en primates del mundo. ¿No es la que vivía con primates? Efectivamente, esa es Jane Goodall. ¿La de Gorilas en la Niebla? Es que hay una película que se llama Gorilas en la Niebla. Pues sí, vi la de Gorilas en la Niebla, pero no sé si tenga relación con ella. Pero hasta en Los Simpsons la parodia y sale incluso, me parece. Que es la investigadora más importante de primates en el mundo. Exactamente. Y Shelley Williams viene del Instituto James Goodall. Ok, entonces vamos a decirlo que viene de un instituto avalado por James Goodall. Por la más importante investigadora de primates. Ok, venga. Entonces en 2004 Shelley descubre una nueva especie de simio gigante en el Congo. No, mam. Y esto es real, güey, pueden buscarlo. Esta criatura se llama el simio de Billy. Esa pueden buscarla y es una especie nueva que encontró Shelley en el Congo, ¿no? Y esta nueva criatura tiene características muy similares al chimpancé, aunque en tamaño y peso se asemeja mucho al gorila. Este pinche chango ya me está dando miedo, güey. De por sí los chimpancés, tengo como que hay cierto miedillo por la similitud con el ser humano, güey. Y sobre todo, no sé si, bueno, ahorita vamos a eso, ¿no?
Sobre todo, bueno, sí, sobre todo, porque no sé si estás al pendiente, pero no hace mucho se relató que investigadores de los chimpancés descubrieron que los chimpancés ya están empezando a entrar a la edad de piedra, güey. Están empezando a usar herramientas. Bueno, los chimpancés siempre han usado herramientas, pero ahorita ya están utilizando herramientas más complejas. Ya están empezando a tener rituales mortuorios, ¿no? Y aparte se descubrió que por alguna extraña razón están empezando a tener rituales, pedos ritualísticos, güey. O sea, los chimpancés en determinado punto del año van a muchos se trasladan a una zona en donde hacen sonidos guturales muy diferentes a los que normalmente hacen. Pasan ahí algunos días y después se dirigen a sus respectivas zonas, güey. O sea, están empezando a tener pedos ya ritualísticos, güey. Y eso de los chimpancés, sí, está muy sorprendente y da cierto escalofrío. Y si me dices que esta mujer de esta importantísima institución descubrió un chimpancé aún más grande, güey. En el 2004. En el 2000, pues entonces ya está dando más miedo, güey, ¿no? Entonces, y luego lo más cabrón es que esta criatura mide casi más de 2 metros. No, estás muy cabrón. O sea, llega a ser un poco más grande que el gorila. O sea, es un chimpancé. Un chimpanzototote, güey. Un chimpancé más grande que un gorila. Y sí, ya me está dando miedo, ajá. Entonces, a pesar de este descubrimiento, científicos han afirmado, obviamente esta criatura existe, ajá, esta criatura es real, pero los científicos han afirmado que probablemente sea un híbrido resultado del apareamiento entre un chimpancé y un gorila. Es que también puede ser, ¿no? Están los ligres. Pero a final de cuentas, así es como es la creación de una nueva especie, ¿no? Bueno, sí, ves que apenas están saliendo unas nuevas especies de osos polares, ajá, que son osos polares y grizzlies, bueno, y osos, es que no sé. Pues sí, normal, un oso normal. Entonces son los... No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero hay una nueva... Está empezando a surgir, gracias al calentamiento global, una nueva raza de osos que son mezcla entre osos polares y osos grizzly, ¿no, güey? Entonces ahí ya estás retomando una nueva raza. En México, en México está empezando a surgir una nueva raza entre lobo y perro callejero, que son unos lobos negros bien padrotes, güey, pero están como que más grandotes, ¿no? Y ahí está y se está empezando a formar una nueva raza. Entonces aquí, pues es que obviamente que una nueva raza va a salir del apareamiento de diferentes especies con ciertas similitudes. Y más que nada es una prueba inequívoca, ajá, de que aún puede ser descubierta una raza de grandes dimensiones. Un chimpancé de 2 metros. Ajá. Entonces, ¿qué te dice que en las montañas de Estados Unidos no hay una criatura de 2 metros, ajá, por ahí escondida? Porque este pinche chimpancé no era tan fácil de localizar, ajá, ¿no? Las primeras evidencias que se encontraron de esa madre eran a partir de cámaras de videovigilancia nocturna. Ajá. Es como se empezaron a probar la existencia de esos chimpancés, porque aparentemente Shirley Williams tenía identificados a los chimpancés de la zona, pero ella empezó a notar un comportamiento extraño en los simios de esa zona en las noches, que simplemente se alejaban, se iban de la zona por medio del monitoreo que tenía, que les ponen como un aretito, se daba cuenta que se alejaban de la zona y en determinado punto ya prácticamente para el amanecer era cuando regresaban. Entonces, mediante la investigación y la observación, se dio cuenta que todos los demás chimpancés se alejaban porque esa chingadera de 2 metros venía para acá. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué horror, güey! Me dan miedo los chimpancés, me dan un poquito de miedo los chimpancés. Y imagínate una especie de 2 metros que ahuyenta chimpancés. No, qué pinche miedo estoy sintiendo ya ahorita, güey. Entonces, pues es posible todavía encontrar razas grandes. Ajá, muy probablemente, güey. Y si consideramos que muchas partes de África están sin explorar, también por los conflictos que existen, ¿no, güey? O sea, está Sudán del Sur y todo ese pinche pedo que se están dando en su madre bien cabrón. Entonces yo creo que yo tengo la esperanza de que todavía en el mundo hay homínidos grandes que no han sido descubiertos, ¿no? Y este chimpancé es en el Congo. Acuérdate que también en el Congo existe la historia del Mokele Mbembe, que es supuestamente un dinosaurio, pero del tamaño de un elefante. De un elefante. Es que, híjole, yo creo que hay que investigar mitos sobre el Congo y dedicarles un capitulillo, ¿no? ¿Cómo ves? O vamos a hacer un Patreon para que nos patrocinen nuestra ida al Congo. Sí, güey. No mames. Estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno.
Luego también hay una teoría dentro de todo esto, que es la teoría del Gigantopithecus. Ajá. ¿No? Los humanos, todos los humanos pertenecemos a un grupo llamado los grandes simios. Y en este grupo pues lo compartimos en este grupo lo compartimos con los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Ajá. Ay, los chimpancés. ¿No? Los cuales evolucionamos sobre la misma línea hace 6 millones de años. Ajá. ¿No? De repente en esa época hubo una división conocida como la bipedación. Ajá. Que es cuando empezamos a caminar con 2 patas. Y de ahí es donde nosotros nos dividimos a crearnos como humanos y los otros siguieron como estaban. Bueno, donde empezó la división a este homínido que iba a caminar en 2 patas y los que se quedaron encorvados. Entonces se cree, por eso es donde cambia un poco la teoría de la evolución, de que nosotros no venimos del mono, evolucionamos junto con él. Ajá, es que eso es más preciso, ¿no? Ajá. Somos un homínido que evolucionó a la par de los chimpancés, todo desde un homínido en particular, o sea, hay una raíz, ¿no? Ajá. Entonces, pues hay investigadores que creen que pasó lo mismo con los orangutanes. Ajá. Y de ahí viene la teoría del Gigantopithecus, porque dentro de la teoría del Gigantopithecus hay muchos especímenes, obviamente fósiles encontrados. Ajá. Porque la primera vez que se encontró esta madre fue en China. Los chinos utilizaban los huesos, los molían y con ellos supuestamente tenía propiedades curativas. Pero espérame, ¿usaban los huesos de un Gigantopithecus? Ajá. Sí. Wow. Bueno, ellos sin llamarle Gigantopithecus, no, ellos encontraban unos pinches huesos y los molían y los utilizaban como con fines médicos, pues. Okay. Entonces un investigador británico, ya ves que esos güeyes andaban en todos lados, ajá, mientras estaba visitando en China, vio esto que ellos hacían. Entonces le preguntó a los chinos que de dónde estaban sacando los huesos y estos güeyes los llevaron a una cueva. En la cueva encontró un montón de rastros de Gigantopithecus, principalmente mandíbulas y cráneos. No mames. Era lo que quedaba. Y a partir de ahí fue como este cabrón logró identificar a esta nueva especie llamada el Gigantopithecus. O sea, como que agarró los huesos, lo que quedó, porque pues estos güeyes ya se habían tragado todo. Ya es que esos pinches chinos, ¿en qué pedos nos metieron estos últimos 2 años? Por tragar chingaderas. ¡Wow! Entonces no existen en el mundo tantos ejemplares fósiles de Gigantopithecus, porque era algo que se daba normalmente en esa zona. Y luego China históricamente ha mandado a la verga a todo el mundo, ¿no? Entonces hay muchos que creen que a partir de ahí es donde surge el Gigantopithecus y que probablemente de ahí estemos hablando de que Bigfoot es una de esas madres. Podría ser un Gigantopithecus, pero está muy loco, güey. Es que ese mito de Gigantopithecus, güey, está muy chido. Y a partir de que vi el Rey de la Selva, la nueva versión que sale el Rey Louis como un Gigantopithecus, me llamó muchísimo la atención. Sí, está muy loco, güey. Yo sí quiero que exista un changote. Estaría bueno. Bueno, quién sabe, güey. Y que coma gente. Sí, pues era lo que te iba a decir. ¿Qué tal si nos conquistan? ¿Qué tal si no son los pinches extraterrestres los que nos dan en la madre, sino los Gigantopithecus? Yo creo que van a ser un frente, güey. Van a ser una triada entre grises, delfines y Gigantopithecus los que nos van a dar en la madre. Como españoles y tlaxcaltecas. Exactamente, güey. Van a llegar los aliens, les van a dar láseres a los delfines y camionetas 4x4 a los Gigantopithecus y como animales de ataque, güey, van a tener canguros para darle en su madre a todo Uruguay. Bueno, ese mismo año, en el 2004, el video Patterson volvió a hacer noticia. Ajá. Volvió a hacer noticia porque salió un güey llamado Bob Hieronymus, algo así se llama, ¿no? Dijo que a él le habían pagado por ponerse el disfraz del mono de pie grande que salió en el video Patterson. Ajá. Entonces a este güey, él decía que a él le habían pagado para salir en el video. Ajá. Entonces ya empezamos otra vez con güeyes que quieren hacer lana con algo que ya está establecido. Porque el video Patterson jamás ha sido probado como algo falso. Es que, bueno, mira, güey, el video Patterson no es un montaje, güey. Si es real, en la película está filmando un ser. Uh-huh. Ahora, el pedo es que ya empezaron a decir que el ser, el que se está filmando, es un güey con... Así es.
Entonces a este cabrón, incluso lo llegaron a meter al detector de mentiras, el cual pasó la prueba. Pero mira, güey. Pero cabe destacar que todo esto fue en un programa de televisión del estilo Venga la Alegría. Ah, exactamente. Entonces, fíjate, una vez estaba viendo Venga la Alegría y no vino. Pero bueno, entonces, si espérame, estamos hablando del detector de mentiras, güey. Y legalmente la prueba de polígrafo del detector de mentiras ya no es aceptada, güey. No, lo puedes manipular mucho, güey. Entonces ya sale este cabrón a decir que a él le habían pagado. Ajá. Incluso hay videos de él caminando como haciendo las pruebas, ajá, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo único que me queda claro al ver ese video es que alguien le dijo, no mames, caminas como el pie grande. Y ya a partir de ahí dijo, ay, güey, de aquí puedo sacar lana. Ya ves que el gringo es muy bueno para generar dinero por pendejadas. Por puras mamadas, ajá. Bueno, en agosto del 2008, ya, vamos a dejar ese güey, porque ese güey sí es uno que debe de quedar ahí en el olvido. Un oportunista. Pinche oportunista. Ok, órale, pues. ¿No? Entonces, en agosto del 2008, 2 güeyes de Atlanta anunciaron que tenían la prueba definitiva de la existencia de Pie Grande. Ay, caray. Todo esto lo iban a presentar en un hotel que está cerca de la Universidad Palo Alto en California. Esta universidad está muy interesante porque ahí es donde se hizo el experimento de la tercera ola. No sé si lo conoces. Donde un maestro en una semana convirtió a fascistas en sus alumnos, sus alumnos los convirtió en fascistas. Sin saber los alumnos. Sin saber que se estaban convirtiendo en está muy cabrón, güey, ajá. Entonces ya después hablaremos de él, pero era ahí como que la curiosidad de ahí de Palo Alto. En una semana los hizo fascistas, güey. Está muy cabrón. Entonces era ahí como que la curiosidad, ¿no? Estos 2 güeyes se llamaban Matthew Wheaton y Rick Dyer. Ajá. Estos güeyes iban a presentar el cadáver de Bigfoot junto con evidencia, fotos y videos. Ok, Entonces todo eso... Prometían demasiado, déjame te digo. Todo esto pues generó mucho revuelo. No sé si tú llegaste a escuchar de toda esa situación. No. Incluso se llegó a presentar en programas como Tercer Milenio. Ok, se llegó a presentar en noticieros y todo en el 2008, ¿no? En la presentación del video, cuando ellos hicieron la presentación del video, estos 2 güeyes dijeron que vieron a 2 criaturas que estaban cargando el cuerpo de esta que ellos recogieron. Cuando estas criaturas se percataron de la presencia de estos 2 cabrones, tiraron el cuerpo y se echaron a correr. Entonces era el cadáver que llevaba, ¿no? Ajá. Entonces cuando ellos vieron, se acercaron cautelosamente al cuerpo, Matt y Rick, y pues es cuando se dan cuenta que el cuerpo está muerto y que tiene una abertura en el estómago con las vísceras expuestas. Ajá. Pues claramente estaba muerto. Entonces estos güeyes lo que decidieron fue llevarse a la criatura arrastrando. Ok. Mientras la estaban llevando arrastrando, dicen que entre los árboles un grupo de pie grandes nada más se asomaban y veían qué era lo que estaban haciendo. Durante el recorrido, mientras estos 2 chicos estaban sacando el cuerpo de ahí del bosque de Georgia, dicen que por lo menos 3 patotas, 3 pies grandes, los estaban siguiendo durante todo el recorrido hasta que sacaron el cuerpo del bosque. Ay, pero... Que iban siendo vigilados. O sea, dicen que cuando ellos se acercaron al cuerpo y lo empezaron a jalar, hubieron un montón de pie grandes asomándose por todos lados. Pero ninguno los atacó, pues nadie eso ya está raro, ¿no? Entonces ellos agarraron el cuerpo y como pesaba 200, 300 kilos, tuvieron que llevárselo arrastrando. Y mientras lo llevaban arrastrando por el bosque, vieron como por lo menos 3 pies grandes los iban siguiendo. Ok, 200 kilos, ¿sí se pueden cargar entre 2 personas o arrastrar? Está un poco complicado, ¿no? Porque... No, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en un lugar donde cargábamos piezas pesadas, güey. Entonces ya se supone que estos güeyes ya cuando sacan cuando abandonan el bosque de Georgia, los patotas se quedaron ahí en el bosque, nada más viendo cómo ellos se llevaron llevaron el cuerpo de cómo se llevaban patota. A su compa, güey. No mames. Entonces esta historia pues suena increíble, ¿no? Ajá. Suena muy... Oye, pero presentaron las pruebas, güey. Suena muy chingona esta historia, hasta que te enteras que Matthew Wheaton y Rick Dyer dirigían un negocio que hace tours para ver al pie grande. Ay, por favor. ¿No? Y al final pues tuvieron que admitir que todo fue una broma y que el cuerpo era nada más un disfraz lleno de vísceras de animales.
Pinches marranos sin qué hacer, güey. Hay video y hay... ¿Ah, sí? La foto aquí la vamos a poner. El video, búsquenlo. No busquen nada. El video lo vamos a poner búsquenlo en el grupo. En el grupo oficial del podcast. Se llama ¿Quién perdió el podcast? Ahí vamos a poner el video. Ajá. Entonces, ahí qué maldita sea. Y ya para finalizar, ajá, no sé si te acuerdas, me habías preguntado, o no sé quién me había preguntado, ¿de dónde viene el mito de que Pie Grande es Caín? ¿De Caín? Caín ¿O Adán? No, Caín, de Caín y Abel. ¿Ah, sí? ¿Se dice eso? Existe el mito de que Pie Grande es Caín. Porque Caín fue el que mató a Abel y fue el que condenaron a vagar por la eternidad. A no morir. A no morir, ajá. Si te pones a pensar, es una condena muy cabrona, ¿no? No morir. Está feo. Entonces pero existe ese mito, güey. A ver. Si no me acuerdo quién me había preguntado, o no me acuerdo en qué programa hablamos de eso. Ajá. No, pero te voy a contar de dónde viene. Ok, a ver, explícame porque sí me intriga. Está interesante, ¿no? Ajá. En 1835, David Patten, uno de los apóstoles originales de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Ay, por Dios, bueno. Dice que se encontró con un hombre muy alto, peludo y de piel oscura en Tennessee, quien le dijo que él era Caín. Ah, ¿sí? Ajá. El relato forma parte del folclore mormón que afirma que Caín, el hijo de Adán, había buscado fervientemente la muerte después de haber sido castigado por Dios por haber matado a su carnal. Pero la muerte pues le fue negada y que ahora su visión era destruir las almas de los hombres. Ok. Entonces esta historia se incluye en el libro de Miracle of Forgiveness, que es el milagro del perdón de Spencer Kimball, y fue publicado originalmente en 1969 y forma parte de todo el mito mormón. Entonces de ahí viene que... En los 80s, ya es que teníamos un poquito, en los 70s prácticamente no hubo nada, pero en los 80s se reportaron avistamientos del patota en Utah. Ajá. Utah es uno de los estados con más mormones de Estados Unidos. Es un bastión mormón. Prácticamente donde surge el mormonismo. No sé si esté bien dicho, ¿no? No importa. Ajá. Entonces los miembros de esta iglesia relacionaron los avistamientos con la historia de Patten sobre Caín, dándole validez a la historia de Patten. Ajá. O sea, Pie Grande le dio validez a la historia del mormón. Ajá. No al revés. Ok. Y por último, ya para finalizar, te voy a leer el fragmento que habla de esto. A ver, échatelo. Esto viene tal cual en el libro, ¿no? Ajá. Dice: cuando andaba por la carretera en mi mula, de pronto noté que una persona muy extraña que caminaba a mi lado. Su cabeza estaba a la altura de mis hombros mientras estaba sentado en mi silla de montar. No usaba ropa, pero estaba cubierto de pelo. Su piel era muy oscura y le pregunté que dónde vivía. A esto me respondió que él no tenía hogar, que era un vagabundo en la tierra y que viajaba de un lado para otro. Dijo que era una criatura muy miserable que buscaba la muerte y al no encontrarla, su misión era destruir las almas de los hombres. Ok. Palabra de mormón, no sé qué sea. Palabra de Joseph Smith, porque es el creador de los mormones. Ya después te voy a platicar bien de los mormones. Ahorita no lo he querido hacer porque por ahí tengo un contacto que nos va a llevar a conocer el templo mormón en Aragón. Entonces no quiero cerrarme esa puerta antes de... Ajá, sí. Sosténlo ahí. Ok, güey. Entonces de ahí viene el mito. Y ahí podríamos culminar el capítulo. Está bien interesante, güey. Es que todo este mito... Mira, el Pie Grande le dio de tragar a History Channel como por ¿cuántas temporadas, güey? Pues Monster Quest, No, pero la del Bigfoot, específicamente, ¿como cuántas duró, güey? No, pues sí duró bastante, como lo que está pasando ahorita con la historia de Skinwalker, que ya están sacando un montón de capítulos. Bueno, el Bigfoot le dio de tragar por mucho tiempo a History Channel sin presentar nada. Porque yo vi esas temporadas y no hubo nada nunca, güey. ¿No? O sea, es un mito bastante genial. Yo creo que después del Chupacabras, vayan a ver el capítulo de Chupacabras, yo creo que es de los críptidos más populares, güey. Así que aquí ya nos apuntamos, palomita, al segundo críptido, ¿no? Sí. Muchas gracias por escucharnos, banda. No olviden visitar nuestras redes sociales, visitar el grupo de Facebook y Quién Perdió el Podcast. Nos ayudará mucho que nos ayuden a compartir
a darle like y únanse al canal, por aquí está el botón. A compartir, a darle like, a activar la campanita y a unirse a este canal como Testigos Perdidos. Nos despedimos, nosotros fuimos el Podcast Perdido, nos vemos la próxima semana. Y vámonos. Vámonos.